Y realmente esta ceremonia, distinguiendo a colegas, se ha convertido ya en un clásico y para nosotros es un gusto premiar a colegas que hacen tanto bien a la profesión bioquímica. Así que para nosotros es algo muy importante este premio y participa también mucha gente, muchos jurados, muchas provincias enviando candidatos y realmente para nosotros es un gusto que haya tomado tanta importancia estos premios. Así que la idea original, como siempre lo entregamos en diciembre, a fin de año, pero bueno, este año nos agarró el Calilab, así que en noviembre, y bueno, se nos hizo imposible hacerlo, así que bueno, les agradezco la comprensión por hacerlo en otro momento, en marzo, y bueno, así que procederemos ya a la entrega, ¿te parece, Nilda? Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Anda el micrófono? Sí, sí. Bien. Les agradecemos mucho estar acompañándonos acá en esta ceremonia de entrega de premios. Como ustedes saben, esto es un programa que funciona desde el año 2015, tiene otros objetivos además de esta entrega de premios, de estos premios, del llamado a los premios, y pero esto nos ha permitido poder hacerlo en el tiempo, le hemos dado una continuidad, ya son 9 años que estamos haciendo estos llamados y durante este tiempo siempre tenemos que ser agradecidos y voy a hacer una serie de agradecimientos a los 16 jurados de las universidades argentinas que participaron en la evaluación de los mismos y en el caso del premio de Juan Miguel Castañino a las entidades provinciales miembros de CUBRA por una tarea silenciosa y desinteresada. También le agradecemos a los postulantes porque con su interés por presentarse a estos premios nos permite darle continuidad a estos llamados. Otra cosa interesante, coincidiendo con lo que decía el doctor Dujmovic, es el carácter federal que ha tenido en varias oportunidades esto, porque este año hay premiados de la Universidad Nacional del Nordeste, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Nacional de La Plata y de UBA. Otra cosa interesante que sirve para señalar y remarcar que los postulantes son postulantes de primera línea, en el caso, por ejemplo, de los premios César Milstein a los posgrados, es que no solo pasa ahora, sino en otras oportunidades también, los premiados no pudieron estar presentes porque están haciendo posgrados en el exterior. O sea que eso muestra que los postulantes son personas con inquietudes que buscan completar su formación en lugares de primera línea. Por ejemplo, el caso de Ana Yamile, que actualmente está en el Centro de Regulación Genómica de Barcelona, bajo la dirección del doctor Luis Serrano, y de la bioquímica Urioste, que en este momento está en la Universidad de Maryland, trabajando en un laboratorio sobre trasplante, cosa que también nos enorgullece que los premiados sean gente de prestigio. Y también en esto hay que agradecerle a las directoras. Yo nunca me olvido de ese agradecimiento porque sabemos muy bien todo el esfuerzo que ponen en esa actividad. Así que bueno, para no seguir prolongando esto y que pasen a leer las actas y hacer las presentaciones ustedes, la dejo a la doctora Bertierra. Bueno,
En primer lugar, vamos a leer el acta correspondiente a la evaluación del jurado encargado de discernir el premio Doctora Regina de Vikinski a un docente investigador de reconocida trayectoria nacional que otorga la Fundación Bioquímica Argentina a través del programa PROES. En la ciudad de La Plata, a los 2 días del mes de diciembre de 2022, el jurado envía su dictamen final por correo electrónico. El doctor Claudio Dujmovic, en su condición de presidente de la Fundación Bioquímica Argentina, es asimismo presidente del jurado. En esta oportunidad se recibieron 2 postulaciones. Una, el profesor doctor Víctor Romanowski, de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, y el segundo, el profesor doctor Oscar Roberto Lincito, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata también. Para proceder a su valoración en una primera instancia, se recibieron las evaluaciones enviadas por el profesor doctor Marcelo Rodríguez Fermepín, de la UBA, del profesor doctor Héctor Gabriel Ávila, de la Universidad Católica de Cuyo, del profesor doctor Guillermo Ramos, de la Universidad Nacional del Litoral, y de la profesora doctora Marisa Julia Sandoval, de la Universidad Nacional del Sur. Luego se procedió a la votación en la que, en un todo de acuerdo al reglamento vigente, el jurado resolvió por unanimidad que el premio Doctora Regina de Vikinski debe adjudicarse al profesor emérito doctor Víctor Romanowski, propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. La decisión del jurado se fundamenta en las siguientes consideraciones. El profesor doctor Víctor Romanowski se graduó en bioquímica en 1975 y obtuvo el grado académico de doctor en ciencias bioquímicas en la misma facultad en 1981. Fue becario postdoctoral e investigador visitante en los Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Sus investigaciones incluyen aspectos básicos y aplicados de la biología molecular de arenavirus y baculovirus, documentados en numerosas contribuciones en publicaciones científicas con referato internacional y en capítulos de libros. Se desempeñó como profesor titular e investigador superior en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET. En la Facultad de Ciencias Exactas fue docente durante 45 años de dedicación en forma ininterrumpida, desempeñando cargos desde ayudante alumno hasta profesor titular, en esta última categoría desde 1992. Luego de obtener la jubilación a fines de 2017, continúa formando recursos humanos y desarrollando tareas de investigación científica en forma activa como investigador superior contratado ad honorem por el CONICET. Como corolario, ha sido distinguido por la UNLP como profesor emérito, honor reservado por el estatuto de esa institución a docentes con méritos especialmente salientes. En 1991, el profesor Romanowski promovió, junto con los profesores Gabriel Fabeluques y Oscar Grau, la creación del Instituto de Bioquímica y Biología Molecular y ejerció más adelante su dirección durante 12 años. Actualmente, el IBBM, con el nombre de Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, integra el sistema de unidades ejecutoras con doble dependencia institucional, UNLP y CONICET. Ha sido jefe del Departamento de Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP en 2 periodos y en la Universidad Nacional de Quilmes organizó e implementó la primera carrera de licenciatura en biotecnología aprobada por el Ministerio de Educación de la Nación. Es miembro de varias sociedades científicas y miembro vitalicio de la American Society for Virology. Recientemente, en 2022, fue incorporado como miembro titular de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica. También participó en comités editoriales y ejecutivos de diferentes sociedades locales e internacionales. Por otra parte, se desempeña en comités asesores académicos y ha sido convocado en numerosas ocasiones, tanto en carácter de evaluador externo como para integrar comisiones en el CONICET, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, FONCIT, CONEAU, Ministerio de Salud y otras instituciones del país y del extranjero. Además de una continuada labor en docencia universitaria de grado y posgrado, su actividad en formación de recursos humanos incluye la dirección
de 26 tesis doctorales, 2 tesis de maestría y 7 tesinas de grado finalizadas y aprobadas. En la actualidad dirige 3 tesis doctorales y las investigaciones de 2 investigadores asistentes. Le damos la palabra al doctor Víctor Romanowski. Gracias. Voy a poner esto acá si sigo un poco el tiempo. Bueno, antes que nada, no sé si se escucha bien, quería decir que es un honor para mí recibir esta distinción y agradezco especialmente a la Fundación Bioquímica Argentina y a la Facultad de Ciencias Exactas por haberme propuesto para esta... Gracias. ¿Ahora se escucha? Especialmente agradezco a la Facultad de Ciencias Exactas la propuesta para participar de este premio. Cuando la trayectoria es reconocida, uno se plantea un poco en qué contexto y cuáles fueron las ayudas que recibió, porque nada se consigue en forma individual, sino como parte de un equipo, de una comunidad. Y lo primero que me nace es dedicar esta distinción en orden cronológico a mis padres, que tuvieron que sufrir que sus planes y deseos se desarmaran durante la Segunda Guerra Mundial y vinieron aquí casi adolescentes, y entonces depositaron en mí muchas expectativas, también me alentaron a cultivar la curiosidad, el gusto por la lectura. Creo que es esencial en los primeros años de vida esta impronta. No es genético, pero probablemente sea epigenético para no salirnos del contexto de este ámbito. Bueno, quizás no cumplí con todas sus expectativas, porque en realidad su secreta esperanza cuando yo decidí estudiar bioquímica era que instalara el laboratorio en el frente de su casa. Después quisiera dedicarle esta distinción tan importante a mi compañera de ruta, Cristina, que lamentablemente no nos puede acompañar hoy porque está acompañando a su hermana en un trance difícil en Esquel. También se lo quiero dedicar a mi hijo Andrés, mi hijo mayor, a quien le picó también el bichito de la curiosidad y el entusiasmo por la biología y se está dedicando en forma bastante exitosa a la investigación en fotobiología. Finalmente, también se lo dedico a mis estudiantes de grado y de posgrado que me dieron tantas satisfacciones. También tuve que regañar bastante, pero en fin, son 2 caras de la misma moneda. Quisiera recordar que el lugar donde aterricé era el Laboratorio de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas. Ahí, en los años 60, mi abuelito científico, Gabriel Fabeluques, empezó con un programa de enseñanza e investigación de bioquímica y biología molecular moderna en temas de punta en ese momento. En ese momento se estaban estudiando en el mundo los mecanismos de la traducción, es decir, la síntesis de proteínas. Bueno, me complace mucho y me llena de orgullo decir que desde la Facultad de Ciencias Exactas, en 1968, en forma paralela con otras investigaciones a nivel mundial, se publicó en una revista de primer nivel un trabajo científico realizado por Gabriel Fabeluques y Oscar Grau en la Universidad de La Plata. Se trataba de
parte de los detalles del mecanismo de biosíntesis de proteínas, en particular la estabilidad del ácido ribonucleico mensajero. Oscar Grau es mi papá científico. En realidad es una persona, era lamentablemente una persona sagaz, siempre adelantada a sus tiempos, viendo qué temas eran los que había que atender en las ciencias biológicas. Y después de mi estadía en Estados Unidos, como dijo Ana, Oscar me ayudó a aterrizar en La Plata nuevamente, y eso eran los años 80. Apenas un año después de llegar, corrimos las primeras electroforesis para determinar secuencias de ácidos nucleicos, que creo que fueron las primeras determinaciones de secuencias de ácidos nucleicos en Argentina. De hecho, hasta sintetizábamos nuestros propios nucleósidos trifosfatos marcados radioactivamente. Con ayuda de Daniel Ghiringhelli, uno de mis primeros tesistas, que tampoco está en este mundo ahora, y Oscar Grau, pudimos determinar la secuencia del genoma del virus Junín, que es el agente etiológico de la fiebre hemorrágica argentina. Y un año después de publicada la técnica revolucionaria en ese momento de la PCR, que ya dejó de ser la sigla popular de la proteína C reactiva para convertirse en lo que casi todo el mundo sabe después del éxito diagnóstico de la COVID. En La Plata hicimos las primeras PCRs que nos permitieron detectar el genoma del virus en células infectadas, y nos llevó un poquito más de tiempo convencerlo a Julio Maestegui en Pergamino que nos mandaran muestras cuya identidad nosotros desconocíamos, y hubo una perfecta correlación en la determinación de ácidos nucleicos genómicos del virus Junín en aquellos casos de pacientes de fiebre hemorrágica argentina. Eso fue hecho en realidad con ingenio y ayuda tanto de Oscar Grau como de Mario Lozano. Y por esa época, más o menos en paralelo, también nos empezamos a interesar en la expresión de genes clonados. Digamos, Oscar Grau desde un comienzo vio, antes de que existiera la ingeniería genética, que para estudiar cómo funcionaba un gen era importante contar con un paquete de genes acotado. Y esos son los virus, son paquetitos de información genética que se ponen a funcionar cuando entran en la célula. Entonces ya venía corriendo detrás de eso. Y yo hice mi tesis, justamente como dijo Ana, en la caracterización bioquímica del virus Junín en la Facultad de Ciencias Exactas. Pero saltamos de vuelta a los años 80. La PCR nos permitió entonces trasladar a el campo aplicado una investigación que era mera curiosidad, es decir, saber cómo funcionaba el virus. Como les decía, paralelamente nosotros nos empezamos a interesar en los sistemas de expresión de genes clonados, y así fue como organizamos el primer curso internacional sobre expresión de genes en sistemas eucarióticos, y a partir de ahí empezamos a utilizar a los baculovirus como vectores de expresión. Con mucho éxito, porque pudimos expresar la proteína mayoritaria de la estructura del virus Junín, la proteína N, y con esa proteína hacer el coating para placas de ELISA y contar con un sistema de ELISA para detectar anticuerpos anti-virus Junín.
Esta incursión en la biología molecular de baculovirus también nos dio, digamos, pie a una colaboración muy satisfactoria y fructífera porque combinamos diferentes experiencias profesionales con una excelente entomóloga agrícola, la ingeniera agrónoma Alicia Sioco de Cap, que trabajaba en ese momento en el INTA de Castelar, y pudimos aislar a partir de larvas moribundas recogidas en el campo un patógeno que era el causante de la patología en esas larvas, que son precisamente un insecto que se ha convertido en plaga de las leguminosas. Y ahí recorrimos todo el camino desde cómo es el virus morfológicamente hasta describir sus 130 y pico de genes y convertirlo en un potencial controlador biológico de plagas en el campo. Finalmente, quería comentarles que los baculovirus son muy buenos como controladores biológicos porque solamente son específicos de el insecto blanco, es decir, no atacan a otros insectos. Si les preocupan las mariposas monarcas, no las atacan, ni atacan a insectos parecidos. Son una especie de bala mágica, pero sorprendentemente se vio que eran capaces de transferir material genético a células de mamíferos, tanto en cultivo como en vivo. Entonces aprovechamos esa capacidad, no solamente nosotros, en todo el mundo se está haciendo, para utilizarlo como vector para la transducción de genes y así convertirlo en un arma de terapia génica. Para eso nos asociamos con colegas del INBiomed, de la Facultad de Medicina de la UBA, para lograr la reducción en la velocidad de crecimiento de tumores sólidos en cerebro. Les tengo que contar que fue muy satisfactoria esta primera incursión y continuamos con estos estudios que nos entusiasman bastante. Y en este momento, dos de mis discípulos, que son dos de los que se quedaron en la Facultad de Ciencias Exactas, Matías Pidre y Leticia Ferrelli, son quienes están a cargo de las líneas de terapia génica y de insectos, digamos, control biológico de insectos, que son Matías Pidre y Leticia Ferrelli, respectivamente. Creo que para redondear, diría que el camino que uno recorre tiene aspectos satisfactorios, positivos y negativos. Yo solamente les voy a comentar los positivos para ahorrar tiempo y algunos problemas. Los positivos para mí son no tanto los resultados específicos de la investigación, sino la sensación de haber sido útil en la interacción con los estudiantes, tanto de grado como de posgrado, y especialmente con aquellos a quienes dirigí en sus tesis doctorales. Eso creo que me queda como el rédito de una trayectoria que espero no finalizar todavía. Muchas gracias nuevamente a la Fundación. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, doctora Fink, Claudio. Sí. Pensé que me decían a mí. Bueno, un gusto estar acá presente. Muchas gracias por la invitación. Aparte, la verdad que es un gran gusto poder acompañar a Víctor
a partir de la presentación de la facultad, de esta postulación a este premio tan importante. Yo creo que es un reconocimiento, una trayectoria que, como estaban las bases del premio, esa la trayectoria científica, académica, con aportes un poco, esta breve reseña que hace Víctor, tuvimos el lujo de recordarla, porque hace también parte de la historia de nuestra institución, hace parte de la historia de la bioquímica en Argentina. Digo, tuvimos la oportunidad de escucharla no hace tanto, cuando la facultad le entregó el premio, la distinción de profesor emérito a Víctor. Entonces, por ahí yo siempre recuerdo esa historia de esas primeras PCR, esas primeras... Yo creo que el rol fundacional que han tenido, bueno, muchos colaboradores, pero en este caso representados por Víctor, hace que en este caso, representar a la facultad, nos pone en un lugar, sobre todo, de mucho agradecimiento hacia las personas. Creo que las instituciones existen y perduran y se cristaliza ese trabajo que para mí es tan importante, que es el trabajo colectivo en personas como Víctor, que empujan el día a día con calidad máxima en la investigación, pero en nuestro caso, y Víctor lo ha resaltado, la interacción con la docencia, ¿no? Entonces me parece que es un honor para nosotros como institución tener en nuestro plantel docente a gente, pero en particular a gente como Víctor, digo, en particular a Víctor, no solamente por sus logros. Digo esto, él aparte se encargó de nombrar a mucha gente, ¿no? Desde sus maestros hasta sus discípulos. Entonces, siempre estos premios individuales remiten a lo colectivo, y no solamente a la institución como colectivo, sino en particular a cada uno y a cada una que ha trabajado con Víctor. Así que nada, muchas gracias por la invitación. Víctor, felicitaciones, aprovecho. Mira, llegué, fueron muy puntuales. Llegué un poquito tarde porque vengo del Consejo Directivo de la Facultad, donde aprovechamos para también hacer público el reconocimiento de la distinción. Así que me animo y traigo también el saludo de todo el cuerpo del Consejo Directivo, de cada uno de los claustros. Me parece que ahí representa de nuevo esta trayectoria, pero que atraviesa a tantos en nuestra facultad. Así que felicitaciones, no solamente parte mía personal, sino de la institución. Víctor, muchas gracias. ¿Le entregamos el premio, por favor? Sí, se lo entregamos con... Víctor. Entregamos sacamos para la foto, ¿es el premio? No, está bien, vení por acá. Vení por acá y... Bueno, el premio que se llama Regina Vikiski, que también es un honor también. Bueno, muchas gracias. Estará en tu escritorio. Sí. Voy a tratar Bueno, continuamos ahora con la lectura del acta correspondiente a la evaluación del jurado encargado de discernir el premio Dr. César Milstein a la formación de posgrado que otorga la Fundación Bioquímica Argentina a través del programa de estímulos para el avance de la ciencia del laboratorio clínico del año 2022. Entonces, en la ciudad de La Plata, a los 2 días del mes de diciembre de 2022, los miembros del jurado, encargados de discernir sobre el premio Dr. César Milstein a la formación de posgrado, enviaron su dictamen por correo electrónico. El doctor Claudio Dujmovich, en su condición de presidente de la Fundación Bioquímica Argentina, preside el jurado y como integrantes convocados para integrar el mismo lo componen la profesora doctora Leonora Kosubski, de la Universidad Nacional de La Plata, la profesora doctora Silvia Alejandra Minetti, de la Universidad Nacional del Sur, el profesor doctor Raúl Alberto García, de la Universidad Católica de Cuyo,
y el profesor doctor Guillermo García Efrón de la Universidad Nacional del Litoral. Luego se procede a considerar las opiniones enviadas y recibidas sobre las presentaciones, que son las siguientes. Los trabajos presentados para cada categoría son: para tesis de doctorado, la bioquímica Ana Yamile, y el título de su presentación es Estudio de los mecanismos metabólicos y moleculares que participan en la activación del linfocito T CD4 y su impacto en la respuesta inmune durante la infección por Trypanosoma cruzi. La categoría maestría permaneció vacante y la categoría trabajo final de especialización, la bioquímica Maya Maitena Morales, con el título de la presentación Caracterización fenotípica y genotípica de los aislamientos de Staphylococcus aureus provenientes de bacteriemias, análisis de las bacteriemias persistentes y recurrentes. Computados los votos de los dictámenes enviados, se llegó a la conclusión de que, todo de acuerdo con el reglamento vigente, se adjudicara el premio Dr. César Milstein a la formación de posgrado a tesis de doctorado por unanimidad a la postulante bioquímica Ana Yamile, de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, cuya directora de tesis es la profesora doctora Cintia Carolina Stempin, y el trabajo final de especialización por mayoría a la postulante bioquímica Maya Maitena Morales, del Departamento de Bioquímica Clínica del Hospital de Clínica José de San Martín de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, cuya directora es la profesora doctora Beatriz Perazzi. La decisión sobre el trabajo final de especialización y la tesis de doctorado fueron tomadas en base a los siguientes fundamentos. Para la tesis de doctorado, el trabajo de tesis dio origen a 4 publicaciones en revistas muy importantes de la especialidad. Estos trabajos justifican la calificación otorgada, ya que se respalda en la evaluación previa de referís especializados que consideraron a los resultados de interés para su publicación. Para la tesis de especialización, el trabajo está bien realizado, utiliza diversas metodologías, el número de muestras es suficiente. Si bien en la discusión se expresa que el trabajo es confirmatorio de otros trabajos realizados en la misma institución, tratándose de un trabajo de especialización donde el trabajo puede tener carácter de monografía, el hecho de tener aportes experimentales lo hacen asimismo acreedor al premio. La bibliografía es adecuada. Entonces, le damos ahora la palabra a la doctora Maya Maitena Morales. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por el reconocimiento. Como bioquímica egresada primero de la Universidad Nacional de La Plata, realmente me quedé con las ganas de dedicarme a la microbiología y encontrando qué podía hacer, decidí realizar el posgrado de especialización en bacteriología clínica en la UBA y esta es la primera. Y el análisis de las bacteriemias persistentes y recurrentes. Los que no fueron mencionados fueron los directores de la carrera que nos encuentran aquí presentes, fueron los doctores Carlos Bay y la doctora Ángela Famiglietti. Bien, los objetivos del trabajo, ¿se están pasando solos? Ahí está. En primer lugar fueron evaluar la actividad in vitro a diferentes antimicrobianos en los aislamientos de Staphylococcus aureus provenientes de bacteriemias de pacientes internados en el Hospital de Clínicas. El periodo estudiado fue un periodo de 2 años, entre 2015 y 2016, y contamos con un total de 118 aislamientos. En segundo lugar, lo que quisimos realizar fue la caracterización genotípica de los aislamientos oxacilino resistentes.
evaluar las características microbiológicas y moleculares de los aislamientos recuperados de pacientes con bacteriemias múltiples. ¿A qué nos referimos con bacteriemias múltiples? Aquellos pacientes que tenían bacteriemias persistentes o recurrentes por Staphylococcus aureus. Y por último, y no por eso menos trabajoso, estudiar la sensibilidad disminuida a vancomicina y su impacto en las bacteriemias persistentes y recurrentes. Bien, a modo de conclusión y resultados en general, dentro de las bacteriemias causadas por Staphylo aureus en el periodo estudiado, tuvimos un predominio de oxacilino sensible respecto a los oxacilinos resistentes. Lo mismo que se venía viendo en los periodos previos en el mismo hospital. En el periodo estudiado no se encontraron ni aislamientos con sensibilidad intermedia, ni aislamientos con resistencia a vancomicina en Staphylococcus aureus, y la aparición de los aislamientos heterovisa aún se mantiene baja, quedando circunscriptos principalmente a bacteriemias múltiples. Estos aislamientos heterovisa en el periodo estudiado fueron 2, y ambos correspondieron al segundo aislamiento de bacteriemias recurrentes en pacientes del hospital. Uno fue una recaída y el otro fue una reinfección. Este bajo número de aislamientos heterovisa, que por suerte sigue siendo bajo, realmente nos dificulta llegar a conclusiones acerca de los métodos de screening que se hace para buscarlos. En el trabajo se hicieron 2 métodos de screening. Uno es el macrotest y el otro es la predifusión con tabletas de Rosco, de Banco y Teico. La combinación de ambos nos ayuda, digamos, a tener una alerta ante la presencia de aislamientos heterovisa, pero no nos permite elegir uno del otro. Tenemos que hacer los dos y confirmar los resultados con el análisis poblacional y de área bajo la curva. Sí o sí, no pudimos concluir que podemos elegir uno por sobre el otro. Por otro lado, y para tener en cuenta, normalmente en el laboratorio lo que tenemos de primer información en cuanto a la vancomicina es la SIM. Realmente obtener una SIM de 2 no nos dio ningún tipo de alerta para pensar en aislamientos heterovisa, por lo que no queda otra que hacer los métodos de screening y finalmente la confirmación por el método de análisis poblacional y área bajo la curva. Bien. En cuanto al análisis genotípico, tuvimos un marcado incremento de los SAOR de la comunidad, principalmente portadores del CASET4, dentro del ámbito hospitalario y asociado a los cuidados de la salud. Esto ya lo habíamos visto en periodos previos, pero realmente en el periodo estudiado fue más del 80%. En periodos anteriores se había visto que el SAOR de la comunidad estaba inmerso dentro del hospital, pero realmente en este periodo fue muchísimo mayor a los anteriores. Estos aislamientos, además, estuvieron asociados a mayores tasas de resistencia respecto a aquellos que eran de origen comunitario. Bien, en cuanto a las bacteriemias múltiples, hubo más recurrencias que persistencias por Staphylococcus aureus, existiendo un predominio de recaídas, principalmente con focos asociados, o bien a la presencia de un cuerpo extraño, que en la mayoría de los casos fueron catéteres, o que no pudieron ser detectados en el hospital. Muchas veces nos ha pasado que los pacientes repiten bacteriemias por estáfilo y no se les puede encontrar fácilmente el foco y muchos incluso terminan falleciendo sin que se haya encontrado el foco original. Bueno, valga la redundancia, realmente esto está representando una persistencia del foco que no puede ser encontrado o que no puede ser fácilmente removido. Por análisis de MLST no encontramos ningún clon preponderante, realmente hubo una gran diversidad de tipos clonales en el periodo estudiado. Y por todo lo explicado hasta el momento, realmente todo esto demuestra la necesidad de continuar realizando estudios de epidemiología local para optimizar las conductas a seguir ante la presencia de esta situación clínica. No tenemos que perderle el paso al aureus. Bueno, eso es una pequeña fotito de lo que era una parte del análisis poblacional que no puedo dejar de agradecer a todo el equipo del Hospital de Clínicas que
a la par de la actividad asistencial, realmente ayudar a la preparación, esterilización, disponibilidad de tiempo, de mesada, realmente para poder hacer este trabajo. El análisis poblacional es muy trabajoso, requiere mucho medio, mucho tiempo. Con la doctora acá, mi directora, contando colonias hasta las 9, 10 de la noche, realmente no puedo dejar de agradecer a toda la gente que no se ve atrás de estos trabajos. Y a mis hermanas y familia que me estuvieron bancando la decisión de seguir formándome a pesar de ya estar recibida. Me quiero seguir formando porque esto es lo que me gusta y quiero ir por acá, y te bancamos la carrera y te seguimos bancando. Así que no puedo dejar de agradecer, seguro me olvido a alguien, pero eso es todo. Muchas gracias. La invito a la doctora Perazzi a decir unas palabras, encantado. Ella es profesora también de un programa de la Fundación Bioquímica Argentina. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad que muy agradecidos por el premio. Es un honor, se siente realmente honrado a ser meritorio de este premio emitido por tan prestigiosa institución. Como decía Maya, sí, realmente se trató de un trabajo muy meticuloso, riguroso, con mucha labor metodológica, manual, tanto en los aspectos convencionales del cultivo, que siempre siguen siendo las bases de la microbiología, como en las herramientas moleculares, que es a lo que estamos incorporando día a día como las nuevas metodologías diagnósticas. Tiene un gran trabajo también de epidemiología molecular, que realmente sienta las bases de la epidemiología molecular de este germen tan agresivo, ¿no? Staphylococcus aureus, y en esta patología tan grave como son las bacteriemias, y más si son persistentes y o recurrentes, ¿no? Y sus resultados también son de un impacto clínico importante, ya que este cambio en la metodología que mencionó Maya de Staphylococcus aureus oxacilino resistente en la comunidad, que se inserte en el hospital y que sea más resistente, hace pensar un poco cómo enfocar estas terapéuticas en forma diferente, ¿no? Y bueno, y el impacto en estas infecciones tan severas como son las bacteriemias, y más aún si persisten. También destacar que este fue un trabajo conjunto entre el laboratorio de bacteriología al que yo pertenezco, que está ubicado en el Departamento de Bioquímica Clínica del Hospital de Clínicas de la UBA, y la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Eso también, esa interacción entre lo asistencial y también las cátedras, aunque nosotros mismos también somos cátedra de microbiología clínica, en interacción con la microbiología de la facultad, también enriquece y hace que estos trabajos pueden llegar a estos frutos que nos honran haber obtenido este premio. Así que para mí también un placer haber tenido a esta alumna tan responsable, tan dedicada, y bueno, y que haya podido coronar, además de recibir su título de posgrado, con esta distinción. Es un honor y me gratifica haber sido tu directora. Muchísimas gracias. Bueno, invito al doctor Pandolfi, vicepresidente de Fundación Bioquímico, a entregar el premio a Maya. Bueno, a continuación vamos a proyectar un video enviado por la doctora Ana Yamile, la ganadora en la categoría doctorado, que no puede estar presente. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Yamile Ana y quiero aprovechar para agradecer a los directivos de
PROES y FBA, así como también a la comisión organizadora de este premio, por darnos la oportunidad de comentarles acerca de este proyecto o tesis de doctorado llevada a cabo en el Instituto Civis y CONICET, en la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, bajo la dirección de mi mentora, la doctora Cintia Sten. Este trabajo está centrado en aquellos mecanismos, tanto metabólicos como moleculares, que participan en la activación de linfocitos TCD4 y su posible impacto en la respuesta inmune durante la infección por Trypanosoma cruzi, que es el agente causal de la enfermedad de Chagas. Entonces, para contextualizar un poco la pregunta inicial que tuvimos cuando comenzó este proyecto, voy a hablar sobre el rol de la respuesta inmune en la persistencia del parásito. Entonces, debemos tener en cuenta que durante la fase aguda de esta infección, el parásito se replica activamente, pudiendo alcanzar distintas células y tejidos e invadirlos. El control altamente eficiente de esta replicación activa está llevada a cabo por una fuerte respuesta inflamatoria, caracterizada por la activación de distintas poblaciones, tanto innatas, así como también por el montaje de una respuesta adaptativa llevada a cabo por linfocitos T y B. El control de esta fase permite el establecimiento de una fase crónica, la cual si está caracterizada por la presencia de mediadores inflamatorios, se condice con un incremento en el daño tisular y la presentación a lo largo de esta fase crónica al final de esta fase crónica, de enfermedad cardíaca, así como también de enfermedad intestinal o gastrointestinal. Por otra parte, la presencia de mediadores antiinflamatorios durante esta fase crónica está asociada con una forma de enfermedad clínicamente indetectable. Esta breve respuesta inflamatoria que muy brevemente he descrito está altamente caracterizada y se han demostrado numerosos mecanismos a través de los cuales el parásito evade la respuesta inmune en los distintos compartimentos celulares. Particularmente en la población de linfocitos TCD4 se sabe que hay una alteración de la respuesta T específica, pero no se ha ahondado en los mecanismos que llevan a ellas. Entonces nos propusimos como objetivo principal evaluar la participación principalmente de alteraciones metabólicas que pueden llevarse a cabo en este compartimento celular y su impacto en su función durante la infección por Trypanosoma cruzi. Para ello nos valimos de un modelo experimental in vivo usando ratones, particularmente de la cepa BAL-C. A estos ratones los infectábamos con una dosis no letal de parásitos, de modo tal que pudiésemos alcanzar la fase aguda, caracterizada por el pico de la parasitemia, y superarlo para llegar a alcanzar una fase aguda tardía o fase crónica temprana. De este modo, pudimos evaluar en las distintas fases de la infección a los linfocitos TCD4 en sus aspectos tanto fenotípicos como funcionales. Voy a mencionar a partir de ahora las conclusiones principales a las cuales pudimos arribar a lo largo de todo este camino de investigación. Algunos de estos resultados ya están publicados, otros en vías de publicación. Entonces, pudimos demostrar con nuestro trabajo que durante la fase aguda de esta infección, los linfocitos TCD4 tienen una alta tasa de glucólisis y de fosforilación oxidativa comparados con animales no infectados, es decir, tienen un metabolismo exacerbado, lo cual conduce al incremento en la producción de especies reactivas del oxígeno mitocondriales, lo cual lleva a un daño en esta organela y acumulación de las mismas por un defecto en el proceso que permite el reciclaje o eliminación de estas organelas dañadas, que se denomina mitofagia. Por otro lado, en cuanto al fenotipo de estas células que presentan un metabolismo exacerbado, pudimos determinar que son linfocitos TCD4 convencionales, es decir, no son linfocitos regulatorios, son
células efectoras con una alta expresión de PD1, que es el receptor inhibitorio. Además, si nos centramos en la funcionalidad o el aspecto funcional de esta población, evidenciamos que tiene una baja capacidad de producir IL-2, así como también de proliferar, pero tienen una incrementada tasa de apoptosis, la cual pudo ser prevenida in vitro, es decir, reducir esta tasa de apoptótica in vitro con el tratamiento de N-acetilcisteína, que es un precursor antioxidante, así como también en experimentos in vivo usando ribósido de nicotinamida, que también es un cofactor para elementos antioxidantes celulares, evidenciando una reducción en el porcentaje del daño mitocondrial de estas células, así como también en la tasa de apoptosis. Por otra parte, pudimos evidenciar que los efectos o las alteraciones que demostramos en estos linfocitos TCD4 comparados con aquellos linfocitos de animales no infectados son efectos que dependen de la señalización del receptor específico de la célula T. Es decir, que solo aquellas células activadas por la infección presentan estas alteraciones mitocondriales y el incremento en la tasa de apoptosis. Entonces, como conclusión general, podemos decir que a través de esta investigación pudimos demostrar que la estimulación antígeno específica en el contexto de la infección aguda conduce a un incremento en la tasa metabólica que lleva a un aumento en la producción de especies reactivas del oxígeno mitocondriales, lo cual conlleva un daño en esta organela, acumulándose y promoviendo la apoptosis de esta célula. Entonces, podemos considerar que este camino hacia la inducción de apoptosis podría ser uno de los tantos mecanismos que emplea el parásito como mecanismo evasivo de la respuesta inmune. Lo valioso de este trabajo es que pensamos que da lugar a nuevas proyecciones, nacen nuevas proyecciones que implican pensar un poco también en si estas alteraciones dadas durante la fase aguda de la infección podrían tener una implicancia en la generación de memoria de estas células, lo cual sería particularmente importante en los casos de reactivación de esta infección, es decir, qué papel tendrían estas células TCD4 de memoria efectora en casos de reactivación de la infección. Y por último, también pensamos en la posibilidad de incluir a estos tratamientos que proponemos en nuestros experimentos como tratamientos adyuvantes para poder administrarlos juntos con los tratamientos antiparasitarios. Muchas gracias por su atención. Y como parte de los agradecimientos, en primer lugar quiero agradecer a mi directora, la doctora Cynthia Stemping, por haberme dado el espacio, haber confiado en mí para llevar a cabo este proyecto, y además también por su incondicional acompañamiento a lo largo de todo el proceso. También quiero agradecer al doctor Fabio Serván por su codirección y por permitirme ser parte de algunos de sus proyectos. También a mis compañeros de laboratorio, David y Eliana, que no solo compartimos largos experimentos, sino también una linda amistad. A todo el ex laboratorio 103 por el ambiente colaborativo y de compañerismo que facilitaba el día a día en gran medida. A todo el personal de apoyo técnico, que sin ellos no sería posible absolutamente nada de lo que realizamos. A la doctora Lucía Piacenza, al doctor Rafael Radi del Instituto CEIMBio de Montevideo, Uruguay, por haberme dado el espacio para realizar una pasantía y muchos de los experimentos de todo este trabajo. A mi comisión de tesis por hacer el seguimiento durante todo el doctorado, la doctora Carolina Tous, el doctor José Luis Gañotti y la doctora Carolina Montes. A mi evaluadora externa, la doctora Karina Gómez, agradecerle también por sus valiosos aportes en el formato final de este trabajo. Y por último, a todas las entidades, tanto nacionales como provinciales, que financiaron este proyecto,
y a PROES por el reconocimiento y por darnos también el espacio para mostrar nuestro trabajo. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Fundación y al programa por este reconocimiento. La verdad que para nosotros es muy importante y es un gran honor. Bueno, este premio es para Yamile. Yamile es el nombre y Ana es el apellido, muchos le dicen al revés. Bueno, es el trabajo a su gran esfuerzo y dedicación. Fue una tesis muy completa y ella trabajó arduamente. Pero bueno, en una tesis, bueno, como vienen diciendo, siempre es un trabajo colaborativo, en primer lugar del becario, el director, pero también es muy importante la institución. Nosotros pertenecemos al Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Ciencias Químicas y Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología, que funcionan en el mismo lugar. Y si no fuera por todos los técnicos, becarios, investigadores, no docentes, administrativos, no se hubiera podido realizar, así que el agradecimiento también es a todos ellos. Y bueno, vuelvo a repetir, estamos muy contentos por este reconocimiento, así que muchas gracias. Bueno, invito al doctor Canala para que haga entrega del premio, secretario de la Fundación Bioquímica Argentina, así que bueno. Foto. Bueno, continuamos ahora con la lectura del acta correspondiente a la evaluación del jurado encargado de discernir el premio Dr. Juan Antonio Sánchez, que otorga la Fundación Bioquímica Argentina a través del programa PROES. En la ciudad de La Plata, a los 2 días del mes de diciembre de 2022, los miembros del jurado encargado de discernir el premio Juan Antonio Sánchez envían su dictamen por correo electrónico y el doctor Claudio Dujmovich, en su condición de presidente de la Fundación Bioquímica Argentina, es asimismo presidente del jurado. En primer término, se da lectura a las evaluaciones por escrito de la profesora doctora Gabriela Berg, de la Universidad de Buenos Aires, de la profesora doctora Laura de la Place, de la Universidad Nacional de La Plata, de la profesora doctora Emilce Méndez, de la Universidad Nacional del Litoral, y de la profesora doctora Sandra Noriega, de la Universidad Católica de Cuyo. Luego se procede a considerar las opiniones sobre las 3 presentaciones, que son las siguientes. En categoría Innovación Educativa, la doctora Miriam Forneris, y el título de su presentación es Guía Teórico-Práctica Parte 2, Bioquímica Clínica 1. Y las doctoras y doctor María Susana Castillo Rascón, Marta Elena von Spech, Graciela Noemí Malvasi, Graciela Alicia Boneau, Ramón Augusto Sánchez, Elba Cristina Malarsuk, Graciela Viviana Dus y Sandra Liliana Grenón, con el título de su presentación, que es Innovación Educativa con aprobación institucional en la asignatura Práctica Profesional de la carrera de Bioquímica de la Universidad Nacional del Nordeste. Y en la categoría Libro, la doctora Victoria Belén Ayala Peña, con el documento 1, Libro Introducción al Cultivo Virológico, herramienta para el diagnóstico virológico. Computados los votos, se llegó a la conclusión de que, en un todo de acuerdo al reglamento vigente y considerando la calidad de los trabajos presentados, debió adjudicarse el premio Juan Antonio Sánchez a la doctora María Susana Castillo Rascón y otros. La decisión de otorgar el premio fue propuesta por mayoría y se fundamentó en las siguientes consideraciones. El trabajo presentado referencia a distintas propuestas de mejora e innovación educativa que se han llevado a cabo durante los últimos 20 años en la práctica profesional de la carrera de Bioquímica en la Universidad del Nordeste, donde se desempeña quien presenta el trabajo, la doctora Castillo Rascón. La propuesta, en esencia, es interesante y denota la observación del impacto de las modificaciones a medida que se fueron implementando, desde la experiencia de la incorporación de charlas a la comunidad en escuelas primarias o en grupos de pacientes, talleres de difusión científica a cargo de los estudiantes, ateneos de casos clínicos con tutores bioquímicos y médicos, entre otros. Bueno, le damos la palabra a la doctora María Susana Castillo Rascón.
que junto con... No. Marta. Marta Elena Bonspech. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Federación y al programa también por esta distinción. Quería hacer una aclaración que es la Universidad Nacional de Misiones, ¿sí? Nosotros venimos del norte. Yo voy a hablar en representación de mis colegas y coautores del trabajo. Estoy a cargo en este momento de la cátedra de práctica profesional de la carrera de bioquímica de la Universidad Nacional de Misiones, Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Durante todo este tiempo en que se viene trabajando con una facultad relativamente joven, nuestra carrera no tiene aún 50 años, se ha venido trabajando siempre con los ejes enseñanza, aprendizaje y educación de una forma organizada y para que los estudiantes puedan expresar sus inquietudes, ¿no? Entonces, en nuestra investigación educativa hemos llegado a algunas conclusiones, por ejemplo, qué inquietudes tenían nuestros alumnos, qué hacemos una vez que nos recibimos. Entonces, bueno, además de las prácticas que se realizan en las rotaciones en hospitales públicos, se incorporaron estos talleres o charlas, ¿no? Que estaban siempre bajo la... Muchas gracias. Bueno. Teníamos invitados de los colegios, el Colegio de Bioquímicos, el Círculo de Bioquímicos, donde podían satisfacer algunas inquietudes de los estudiantes en relación a la legislación, cómo montar un laboratorio una vez que se recibían, entre otros. Y luego se incorporaron otros talleres que tienen que ver con las actividades que fuimos incorporando a lo largo de diferentes mejoras que luego llegaron a ser innovación. En el año 2006 se incorporaron por el equipo docente las charlas a la comunidad, donde los que dictaban estas charlas, los que participaban, eran nuestros estudiantes. Hacia el año 2017 se presentó como formalidad de esto un proyecto de extensión y los extensionistas son justamente nuestros estudiantes. Los destinatarios son diferentes grupos de alumnos de escuelas primarias, secundarias, desde el nivel inicial hasta el terciario, ¿no? Bueno, fuimos incorporando estas escuelas no solamente en la ciudad capital de Posadas, sino también en la periferia. Además de ser inicialmente charlas, logramos que sean verdaderos talleres con gran participación de los destinatarios, ¿sí? Y bueno, todas estas charlas también tenían una evaluación antes y después de la actividad, cosa que podamos no solamente evaluar a los destinatarios, sino evaluarnos nosotros, a ver cómo íbamos con esta actividad. También las charlas eran dirigidas a población adulta. En esta fotografía, por ejemplo, es un comedor donde la gente se acercó. En esta oportunidad dimos una charla de vacunas, con participación de los médicos que integran también nuestro equipo docente. Este tema de vacunas demanda mucho interés y los estudiantes nuestros realizaron un video que se encuentra disponible sobre vacunas en la adolescencia. Esta misma charla la hemos dado en escuelas secundarias. Bueno, lo que antes era una evaluación al final de la cursada, ¿no es cierto?, que era una evaluación sobre conceptos teóricos y prácticos, una única evaluación, con el tiempo se fue incorporando la modalidad de presentar un caso clínico al final, ¿no es cierto?, al que luego se agregó una monografía. Entonces, esta modalidad con las que los alumnos se recibían, que a mí me ha tocado en esa época recibirme de esta manera, con el tiempo pasó a ser algo más cotidiano y hoy en día los alumnos deben presentar 2 ateneos a lo largo de la cursada, ¿sí?, donde se presentan casos clínicos. Es una actividad que le permite al estudiante interactuar con profesionales de otras áreas, con futuros colegas. Generalmente surgen de la inquietud del propio estudiante cuando está haciendo su rotación y le llama la atención algún hallazgo en el laboratorio. Entonces, bueno, con esa inquietud va hacia los tutores y se complementa el caso que es presentado como un ateneo con la presencia de todos los docentes de las cátedras y, bueno, invitados también. Hemos
hecho una producción al respecto. Tenemos publicados los Ateneos de los estudiantes. Tenemos dos libros publicados con los Ateneos que están disponibles en la editorial universitaria de la Universidad Nacional de Misiones. Bien, esta monografía que constituía el trabajo final fue evolucionando y se decidió incorporar un trabajo final donde el estudiante pueda llevar adelante un trabajo de investigación. Muchos chicos tienen becas de investigación, pero a la gran mayoría resulta que no, es la única oportunidad que tienen de desarrollar un trabajo científico con un director. Entonces, director, un codirector, ser evaluados por un jurado. Y lo que fue antes de esta monografía llegó a ser ahora, y sigue en curso, como un trabajo final, una tesina. Al principio esta innovación tuvo cierta reticencia del centro de estudiantes porque ellos temían que se les prolongara el tiempo antes de graduarse. Pero bueno, nosotros demostramos, investigando, que no, que una monografía y una tesina tenían un tiempo similar, incluso la tesina era de menor tiempo. Como producción, cada director presenta los trabajos en eventos científicos, incluso algunos algunos trabajos han sido acreedores de premios y distinciones, donde los alumnos son los primeros autores. Hemos publicado un libro con los resúmenes de los trabajos científicos presentados por los estudiantes. Y bueno, este también está disponible online en la editorial universitaria. Una de las innovaciones de mayor impacto fue la incorporación de áreas electivas a las rotaciones. Significan el 30% del tiempo total de la rotación. Tuvo una gran adhesión de parte de los estudiantes. Nosotros evaluamos todas estas innovaciones, todas estas mejoras mediante las encuestas de satisfacción de los estudiantes y realmente tuvieron una cálida bienvenida las áreas electivas, donde las más elegidas son dinámicas, ¿no? En un momento fueron toxicología, bacteriología, bromatología y endocrinología. Con motivo de las primeras jornadas nacionales de enseñanza de farmacia y bioquímica que se realizaron en Córdoba en 2018, presentamos un trabajo sobre justamente esta innovación y fuimos acreedores de una distinción. También tenemos un video que está grabado, disponible en la página de la facultad, donde los estudiantes, antes de inscribirse digamos, en la cátedra, pueden ver con tranquilidad qué le ofrece cada área electiva, qué ventajas tiene respecto de otras. Bueno, entonces cuando se van a inscribir a la cátedra, ya ellos nos proponen algún área electiva. Aquí tenemos algunas imágenes con colegas y con tutores que nos contribuyen a la formación de los futuros egresados, de los distintos hospitales y los laboratorios de bromatología. Y bueno, me queda finalmente agradecerles quien les habla y me acompañan aquí la profesora Graciela Malvasi, que es la directora del proyecto de extensión, que es actualmente el de la actividad de los talleres en la comunidad, y la profesora Susana Castillo Rascón, que fue la artífice a lo largo de todo este tiempo, fue nuestra profesora, ya se jubiló hace poco, y bueno, yo estoy a cargo de la cátedra, pero Susana realmente fue la impulsora de todo este trabajo, y bueno, simplemente mencionarles los otros autores: Graciela Bonó, Augusto Sánchez, Cristina Malarzuk, Graciela Duce y Sandra Arenón, que no pudieron acompañarnos en esta ocasión. Así que, nuevamente, muchas gracias por la atención y por esta distinción. Invito al doctor Benítez para entregar el premio Tesorero de Fundación.
Bueno, procedemos ahora a la entrega del cuarto premio del PROES y a la lectura de la acta del premio Dr. Juan Miguel Castañino al profesional del laboratorio destacado por su acción comunitaria. El día 2 de diciembre de 2022, la presidente de la CUBRA, doctora María Cecilia López, y el presidente de Fundación Bioquímica Argentina, Claudio Duimovich, en su condición de presidente del jurado del premio Juan Miguel Castañino, se reúnen para proceder a tratar los dictámenes emitidos con la finalidad de decidir sobre el otorgamiento de este premio. Este premio se concede al bioquímico referente comunitario otorgado anualmente a un profesional del laboratorio que por su labor a lo largo de su vida profesional se ha distinguido por su reconocida vocación de servicio y entrega a la actividad comunitaria en favor del conjunto de grupos sociales donde se desempeña para acrecentar el prestigio del laboratorio clínico. Integraron asimismo este jurado los presidentes de las entidades miembros de la CUBRA y la directora del PROES como coordinadora. Oportunamente se convocó a las instituciones de salud, de educación superior, academias, sociedades científicas, consejos, agrupaciones de profesionales y académicos del área de la salud en general a presentar la candidatura de quien, a su juicio, se haya destacado en el campo del laboratorio clínico para recibir este premio. A los efectos de este premio, se adopta como definición de actividad comunitaria a toda aquella actividad de intervención y participación que se realiza con grupos que presentan características, necesidades o intereses comunes dirigidas a promover la salud, incrementar la calidad de vida y el bienestar social, potenciando la capacidad de las personas y de grupos para el abordaje de sus propios problemas, demandas o necesidades. A dicha convocatoria se presentaron 2 postulantes. La doctora Miriam Forneris, propuesta por la Universidad Nacional de San Luis, y el doctor Horacio Lucero, propuesto por el Colegio de Bioquímicos de la provincia del Chaco. Habiendo vencido el plazo estipulado para enviar el voto de cada entidad, se computaron los votos y por mayoría se concluyó que el premio Dr. Juan Miguel Castañino 2022 se concediera al doctor Horacio Lucero. El doctor Horacio Lucero es bioquímico, egresado de la Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Ciencias Exactas, en junio de 1987. Es doctor en Bioquímica Humana de la Universidad de Buenos Aires. Investigador del área de Biología Molecular en el Instituto Medicina Regional de la UNE. Becado por la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la UNE, con pasantías de capacitación en el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Investigaciones en Ciencia de la Salud de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en el tema diagnóstico molecular de Trypanosoma cruzi mediante la técnica de PCR. También en el Laboratorio de Investigación en Chagas, Facultad de Medicina del Triángulo Mineiro Uberaba, Minas Gerais, Brasil, en diciembre del 2002. En el Laboratorio de Biología Molecular, Grupo Chagas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, en mayo de 2006. En el Laboratorio de Biología Molecular de la Enfermedad de Chagas, Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular, Buenos Aires, desde 2008 al presente. Pasantía de capacitación en la Unidad de Biología Molecular, Instituto Pasteur de Montevideo, Uruguay, tema metodologías de PCR en tiempo real con aplicación en Trypanosoma cruzi. Galardonado con 8 premios por sus trabajos de investigación presentados en el país, disertante en 54 jornadas científicas nacionales e internacionales, asistente a 20 cursos de posgrado en temas de citogenética y biología molecular, autor o coautor de 60 trabajos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales o presentados como pósters en correspondientes jornadas. Director o codirector de 18 proyectos de investigación o de pasantías de formación de recursos humanos en el Instituto de Medicina Regional. Doctorado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires con el tema Asociación de la variación genética de Trypanosoma cruzi con la transmisión congénita y las manifestaciones cardíacas de la infección crónica en áreas de alta prevalencia de la provincia del Chaco en abril de 2017. Responsable del área de diagnóstico de SARS-CoV-2 mediante RT-PCR desde marzo de 2020 a marzo de 2021 en el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Medicina Regional, jefe del Servicio de Secuenciación Genómica mediante secuenciador Nanopore del Instituto de Medicina Regional UNE.
y responsable del nodo J de secuenciación genómica dentro del proyecto argentino interinstitucional de genómica de SARS-CoV-2, Proyecto País. Se concluye que se hace acreedor al premio por su destacable aporte profesional, sobre todo tratándose de problemáticas que afectan a personas de alta vulnerabilidad, sensibles a la hora de ser tratadas de diversos planos, como ser políticos y económicos, entre otros. Le damos la palabra al doctor Horacio Lucero. Bueno, muy buenas tardes. En principio, muchas gracias por este premio. Me siento muy honrado por esto. Y bueno, voy a ser breve en la presentación. Quiero comentarles en principio que la formación mía inicial es en citogenética. Siempre me interesó, después de que me recibí, la parte de genética en particular. Pero bueno, me interesaron mucho primero los cromosomas. Entonces hay varios estudios que hice relacionados a alteraciones citogenéticas en principio. Y después ya cuando descubrí con el pasar del tiempo las técnicas de biología molecular, que se fueron desarrollando en esos tiempos, empecé a inclinarme un poco más por la biología molecular, pero nunca pude dejar de lado la práctica de la citogenética, que fue mi primer amor, ¿no? Lo que les quiero comentar es de que uno de los trabajos que ustedes escucharon, que más tiempo me ha llevado y que fue motivo de mi tesis doctoral, es justamente enfermedad de Chagas y caracterización genética del parásito en pacientes con Chagas congénito y también en cardiópatas. Y cuando hablamos de pacientes adultos, yo me focalicé en poblaciones vulnerables del impenetrable chaqueño, donde llegué a estudiar cerca de 900 afectados entre etnias aborígenes y criollos. Y tuve la oportunidad y el honor de recorrer estas zonas que nunca las había conocido anteriormente. En muchos operativos íbamos con cardiólogos y se hacían estudios cardiológicos. En muchos de estas etnias aborígenes, esta es la etnia Mocoví, inclusive ellos nunca sabían de que habían estado infectados hasta que llegábamos nosotros y le hacíamos los estudios, porque bueno, esta es una enfermedad muy silenciosa y lamentablemente por ahí ellos se terminan muriendo echando un árbol a los 30 años, y si uno no los va a buscar a esas zonas, son poblaciones muy postergadas y tiene que de alguna manera poner en evidencia lo que está ocurriendo y hacerle llegar a las autoridades, que son las que tienen los medicamentos gratuitos para ellos, ¿no? En muchos casos esto mismo lo hicieron las autoridades durante mucho tiempo, pero ustedes saben de que el mantenimiento de estas acciones tiene que ser justamente a través del tiempo inclaudicable para que esto se pueda revertir, ¿no es cierto? Y eso no siempre pasa. Entonces nosotros nos íbamos a las escuelas, por ejemplo, y estudiábamos a todos los chicos, y ahí los chicos que nosotros detectábamos que estaban infectados, íbamos a sus familias después en un segundo operativo, porque seguramente si uno de ellos estaba infectado, los hermanos también lo estaban, ¿no? Fue una experiencia muy interesante, me llevó 6 años y medio hacer esto. Nos íbamos con médicos también que le hacían un examen clínico a los chicos. Una cosa de esta diapositiva en particular, donde acá hay un grupo de la etnia aborigen Com, justamente en un barrio o en una localidad que se llama Colonia Aborigen, que está en el interior de la provincia, para que ustedes vean la magnitud que tiene esto en mi provincia. Estos eran una familia de 7 hermanos. En el momento que nosotros fuimos a estudiarlos, acá estaban los más chicos y faltaban los 2 hermanos más grandes, porque ese era el día que les tocaba ir a recoger agua a una canilla pública.
y eso les llevaba de manera tal de que para ellos, para estas poblaciones tan vulnerables, este tipo de patologías no es una problemática, porque no les representa ninguna sintomatología inmediata y aparte tienen tantas prioridades como esto que les estoy contando de conseguir el agua para consumo, de que esto llega a ser una cosa totalmente secundaria. Entonces, yo siempre digo que yo estudié en una universidad pública gracias a que me pagaron los impuestos, los habitantes, y de esa manera pudieron hacer de que yo estudiara en una universidad pública. Voy a pagar. Yo tengo la obligación de poder devolverle a la sociedad eso que me permitieron hacer a mí. Por lo tanto, yo siempre tuve un compromiso muy particular en los temas que fui investigando, porque me involucré justamente con este tipo de poblaciones. Trataba de ver primero, antes de presentar un proyecto de investigación, cuál era la problemática más acuciante. Después iba a tratar de conseguir el subsidio, y en algunos casos se podía hacer y en otros no. Bueno, pero eso me permitió entrar en talleres muy importantes de estandarización de PCR, por ejemplo, para enfermedad de Chagas, que se hicieron acá en el INGEVI, en Capital Federal. Conocí a los mayores expertos de la enfermedad de Chagas en Latinoamérica y en el mundo. Estuve también como docente en la UNICEN en Tandil. Pero también siempre me interesó otra cosa, que eso venía de la formación citogenética que yo tenía. Siempre me interesé por los efectos genotóxicos que tienen algunos tóxicos ambientales, como por ejemplo los plaguicidas. Los plaguicidas son muy nocivos, más si se aplican en forma no controlada, que es lo que ocurre en mi provincia. Hay una ley de biocidas que no siempre se respeta y por lo tanto esa fumigación o esa pulverización aérea llega a poblaciones que no tendría que llegar, y de esa manera hay serios problemas, no solo oncológicos, sino también de algunas que llegaban a mi laboratorio por el hecho de haber estado expuesta a la madre, o mejor dicho, el niño en el útero, ¿no? De esa manera también me invitaron por este tipo de investigaciones al Congreso Nacional. Se hizo un observatorio de herbicidas en el año 2010, por ejemplo, para ver si era tóxico o no era tóxico, una cosa que es ridículo que uno pueda discutir ya a esta altura, ¿no? Y también me relacioné con investigadores de la Universidad de California y con Andrés Carrasco en la UBA, que tampoco está acá en este mundo ya. En base a eso, bueno, hicimos algunas investigaciones también para evaluar la tasa de mortalidad por cáncer y la relación con la aplicación de agrotóxicos en las zonas de cultivo de la provincia del Chaco. ¿Puedo tomar un poquito de agua? Sí, cómo no. Tome este. Dirigiendo algunas tesistas de la licenciatura en gestión ambiental. También hicimos evaluación del daño genético mediante biomonitoreos de aberraciones cromosómicas y micronúcleos en población expuesta versus población no expuesta, y hemos detectado que la población expuesta a plaguicidas por vecindad de los campos fumigados tenían 3 veces más riesgo de genotoxicidad medido por estos marcadores o biomarcadores de genotoxicidad que la población no expuesta. Pero nos llevamos la sorpresa de que al medir metabolitos de plaguicidas y medir herbicidas, como hicimos por ejemplo con glifosato en orina,
tanto la población expuesta como la población no expuesta lo tenían. O sea, población que nunca había estado en el campo, le detectamos glifosato en orina, lo que nos estaba diciendo que la exposición está siendo general de la población, ¿no? Bueno, esto lo presentamos a un trabajo en el Congreso Cubra que ganó un premio, esto que les comenté, y en el medio de haber desarrollado todas estas investigaciones apareció la pandemia. Y cuando apareció la pandemia, uno de los pocos laboratorios que podía hacer RT-PCR éramos nosotros en la universidad, porque yo mi doctorado lo había hecho con PCR en tiempo real para Trypanosoma cruzi. Entonces rápidamente nos pusimos a disposición de las autoridades de salud pública y pudimos descentralizar el diagnóstico que venían antes a Malbrán. Todas las muestras venían a Malbrán y rápidamente pudimos empezar a procesar. Llegamos a procesar 300, 400 muestras por día. Fue una locura total, parece que fue otra vida, pero el que estuvo en pandemia sabe de lo que estoy hablando. Y también fue otra experiencia alucinante porque se acercaron 15 a 18 investigadores en forma voluntaria, totalmente voluntaria, a ofrecernos ayuda y creamos un equipo de diagnóstico que está acá, mientras todos los otros estaban encerrados en sus casas y no los dejaban salir. Estas personas se apersonaron en el laboratorio y dijeron, yo quiero colaborar, hasta que yo luché hasta que se le pudo conseguir un sueldo a ellos porque trabajábamos de lunes a lunes, ¿no? El que estuvo en pandemia y vio todos los grupos que están acá, saben de lo que estamos hablando. Te querías despertar en otro mundo cuando aparecían todas estas muestras, pero bueno, le pusimos el pecho, pensamos que en algún momento íbamos a salir y gracias a Dios creo que estamos saliendo. Así que esa también fue una experiencia para mí muy enriquecedora. Yo en virus había trabajado en otros proyectos de HPV, por ejemplo, pero bueno, nos convocaron por el tema de la aparatología que teníamos y la experiencia que teníamos, ¿no? Y bueno, y en base a eso nos dijeron que nos podíamos presentar en un subsidio para un subsidio nacional que concursaba con otras universidades para tratar de ganar un secuenciador. Nosotros solo mandábamos a secuenciar a Corea, como habrán hecho la mayoría. Escribimos un proyecto de secuenciación, ganamos el subsidio y actualmente estamos haciendo secuenciación de SARS-CoV-2 mediante la tecnología de Nanopore con un secuenciador alucinante que lo conocí también en los últimos 2 años y la verdad que nos tiene totalmente conmovidos por la cantidad de aplicaciones que puede tener, ¿no? Así que entramos en otro mundo, se nos empezaron a acercar investigadores de otros centros por la tecnología que teníamos y ya firmamos convenio con varios de ellos para poder hacer una vigilancia de otros virus y de otros agentes infecciosos a través de este método de secuenciación. Así que bueno, esto puse al final porque hasta tuvimos que hacer ejercicio en el laboratorio mientras hablábamos por teléfono porque no teníamos tiempo, estábamos todo el día en el laboratorio. Entonces esta foto es muy cómica, me la tomó un día alguien cuando se nos habían acabado los insumos para poder hacer los diagnósticos. Estaba hablando con un funcionario para que me trate de conseguir los insumos y bueno, la manera de que me baje el estrés creo que es muy particular y un investigador me sacó la foto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quería aclararles un segundo nada más que además de este premio, por pedido del doctor, se le entregó en el Chaco en enero el premio porque bueno, un hijo viajaba. Un hijo mío se iba a Alemania, entonces yo quería que estuviera en la entrega de premio, entonces me lo mandaron al premio a la provincia del Chaco y bueno, pero me hicieron una réplica acá para que no me quede con las manos. Para entregarle. Para entregar. Lo invito al doctor Torres, por favor, si quiere entregar el premio y si quieren pasar, porque la doctora López también, mandó un mensaje de agradecimiento al doctor Lucero, así que ya ¿le entregamos primero el premio al doctor?
y después pasamos el videito así de la doctora. Creemos que este premio comunitario cada vez tiene más difusión y bueno, cada vez hay más postulantes. Es señal que hay muchos bioquímicos haciendo cosas para la comunidad, así que bueno, la verdad que nos alegramos de haberlo puesto. Felicitamos a la doctora Fim fundamentalmente por haber puesto este premio y que lleva también un nombre de una persona muy querida para la Fundación y para la Federación, que fue el doctor Miguel Castañino. Así que bueno, si está por ahí el video de la doctora López, que es presidenta de la CUBRA, que quería... Buenas tardes, desde la Confederación Unificada de la República Argentina queremos estar presentes en esta ceremonia de entrega de premios y queremos agradecer una vez más a la Fundación Bioquímica por alentar a cada uno de los bioquímicos en las distintas áreas a seguir trabajando, a seguir fortaleciendo nuestra profesión. Es importante tanto el trabajo como el reconocimiento. Así que una vez más agradecemos a Fundación Bioquímica por estar presentes en esta entrega de premios y alentar a nuestros bioquímicos a seguir adelante en esta actividad. Muchas gracias y les deseamos una excelente jornada de entrega de premios. Ya pasamos a... ¿Qué le pasa? ¿Sí? Bueno, en esta oportunidad vamos a leer el acta correspondiente a la evaluación del jurado encargado de discernir el Premio Bienal Federación Bioquímica y Fundación Bioquímica año 2022. En la ciudad de La Plata, a los 2 días del mes de diciembre de 2022, los miembros del jurado encargado de discernir el Premio Bienal FABA-FBA 2022 envían su dictamen por correo electrónico. El doctor Claudio Cova, como presidente del jurado en representación de la Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, y el doctor Claudio Dujmovich, como presidente de la Fundación Bioquímica Argentina, ambos miembros del jurado, llenaron su cometido de acuerdo con los artículos 6º, 7º, 8º, 9º y 10º del reglamento aprobado oportunamente. Se dio lectura a los pronunciamientos por escrito del profesor doctor Fernando Brites, en representación del Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, del profesor doctor Martín Rumbo, en representación de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, de la profesora doctora Adali Pesci, en representación del Departamento de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y de la profesora doctora Graciela Penacchiotti, en representación del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional del Sur. Luego se procedió a deliberar en torno a los autores de las 2 presentaciones, que son las siguientes. Una, implementación de la carga proviral HTLV1 en seguimiento de pacientes asintomáticos y sintomáticos residentes en zonas endémicas y no endémicas de Argentina. Y el 2, actualización en marcadores inmunológicos en el estudio de la infección por VIH, aportes desde el laboratorio clínico, marcadores inmunológicos en la infección por VIH. Computados los votos de los miembros, se llegó a la conclusión de que el premio bienal FABA-FBA 2022 debe adjudicarse al trabajo actualización en marcadores inmunológicos en el estudio de la infección por VIH, aportes desde el laboratorio clínico, marcadores inmunológicos en la infección por VIH. Esa decisión por mayoría de los jurados intervinientes se fundamenta en las siguientes consideraciones de los mismos. El trabajo presentado por la bioquímica Alejandra Urioste cumple con el requisito de ser una revisión sobre un tema actual, el cual resulta de relevancia para la salud pública y la bioquímica clínica. En el mismo,
La autora comenzó por realizar una actualización de la situación de la infección por VIH en el mundo, en Latinoamérica y en particular en la República Argentina. A su vez, destacó el rol del Laboratorio de Análisis Clínicos en el diagnóstico y seguimiento de la infección por VIH, clasificando a los ensayos empleados en aquellos de tamizaje y los suplementarios o confirmatorios. También analizó cómo la infección por VIH afecta los parámetros eritrocitarios y el metabolismo del hierro, y consecuentemente los parámetros evaluados en el laboratorio de hematología, así como el proteinograma y la cuantificación de los niveles de inmunoglobulinas. Además, discutió las características de moléculas de relevancia inmunológica relacionadas con la infección por VIH, consideradas por la autora con potencial utilidad como biomarcadores. Por último, abordó el estudio de subpoblaciones celulares de los linfocitos T y moléculas de superficie como biomarcadores del estado inmunológico. Se focalizó en el concepto de reconstitución inmune y en la propuesta de marcadores útiles para evaluarla en personas con VIH bajo tratamiento antirretroviral. En el desarrollo de la presente revisión, la autora incluyó resultados propios y de otros autores, citando bibliografía actualizada. El manuscrito presentado, donde la postulante es única autora, se centra en una revisión y puesta al día del estado del arte de diversas metodologías y abordajes experimentales que se utilizan para el seguimiento de tratamientos de pacientes con VIH, teniendo en cuenta que en general los métodos estandarizados para el diagnóstico y seguimiento de la infección por VIH están enfocados a la evaluación de carga viral. En este trabajo se describen nuevos abordajes enfocados al seguimiento del perfil inmunológico de los pacientes a lo largo del tratamiento. En ese sentido, se discute la potencial utilidad de diferentes biomarcadores inmunes solubles asociados a la inflamación sistémica que permitan describir las subpoblaciones de linfocitos con el fin de predecir patologías asociadas al VIH o evaluar la reconstitución inmune luego del tratamiento. Un punto interesante del trabajo es el haber abordado y discutido sobre estudios diagnósticos realizados en la población argentina, en particular en la población pediátrica. Se trata de una recopilación con potencial relevancia e impacto clínico para el seguimiento de personas que conviven con VIH. La postulante presentó una revisión que tiene como objetivo describir los estudios realizados desde el Laboratorio para el Diagnóstico y Seguimiento de la Infección de VIH y presentar el aporte del laboratorio bioquímico en el estudio del perfil inmunológico de las personas con VIH. El trabajo representa una revisión actualizada del tema. Respecto de los antecedentes de la bioquímica Alejandra Urioste, cabe mencionar que es bioquímica egresada de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y especialista en bioquímica clínica, área inmunología, del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal. Realizó la residencia en bioquímica clínica, área inmunología en el Hospital General Pedro Elizalde. También efectuó distintas rotaciones en el marco de la residencia en los hospitales Durán, Garrahan y en el INVIRS. Fue jefa de residentes durante el periodo 2017-2018. Actualmente es becaria doctoral del CONICET con el tema Reservorios virales en personas HIV positivas, influencia de la coinfección por HCV en su dinámica y composición. Además, se desempeña como ayudante de primera en la Cátedra de Microbiología Clínica, área de Inmunología y Virología Clínica del Hospital de Clínica José de San Martín de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Se considera que los trabajos en los cuales ha participado la bioquímica Alejandra Urioste y aquellos que continúa desarrollando constituyen un aporte destacado para la bioquímica clínica, en particular en el área de la virología. Se encuentra finalizando su tesis doctoral como becaria doctoral del CONICET bajo la dirección de la doctora Natalia Laufer. Ha recibido 3 premios, siendo uno de ellos el premio PROES FBA 2021. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales y realizado varios cursos de especialización. Actualmente se encuentra cursando también la carrera de farmacia en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. La postulante es especialista en bioquímica clínica, área inmunología. Tiene publicaciones científicas en el tema en revisión en revistas internacionales y nacionales.
Ahora vamos a ver la presentación de la doctora Alejandra Urioste por un video. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Alejandra Urioste, soy bioquímica y farmacéutica egresada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en inmunología clínica. Y antes que nada quiero agradecer a la FABA y a la Fundación Bioquímica Argentina por otorgarme este premio y darme la oportunidad de estar con ustedes presentando mi trabajo, que se titula Actualización en marcadores inmunológicos en el estudio de la infección por VIH, en donde quiero resaltar el aporte del laboratorio bioquímico clínico. Para hablar un poco de datos, quiero mencionar la parte epidemiológica de la infección por VIH, para dar una dimensión del problema de salud pública que significa el VIH a nivel global. Sabemos que hay 38 millones de personas aproximadamente viviendo con el virus en todo el mundo, de los cuales 28 millones se encuentran en tratamiento antirretroviral. Es decir, que hay cerca de 10 millones de personas que no están teniendo acceso a la terapia, y esto realmente es preocupante, ya que sabemos que una eficaz terapia dada en forma precoz genera una disminución de enfermedades relacionadas con el VIH, es decir, disminuye la mortalidad. En cuanto a Argentina, aproximadamente 140.000 personas viven con VIH actualmente, de los cuales el 65% se atienden en el sistema público. Por lo tanto, vemos la importancia y la relevancia de esta infección en el sistema de salud, tanto nacional como global. Y para esto es importantísimo el desarrollo de nuevas técnicas que nos permitan un mejor diagnóstico y seguimiento de la infección por VIH, en donde acá el laboratorio bioquímico clínico tiene un rol fundamental. Sabemos que actualmente hay técnicas de tamizaje que nos permiten detectar anticuerpos o antígenos que luego con métodos confirmatorios, que actualmente son más de biología molecular, nos ayudan a diagnóstico de la infección por VIH, y que para el seguimiento tanto la carga viral, que son métodos moleculares, como también el recuento de linfocitos CD4 y CD8 por citometría de flujo, son fundamentales para la atención de las personas que viven con VIH. Esto realizado en el laboratorio bioquímico clínico. Pero es una visión totalmente focalizada desde el punto de vista biológico. En esta presentación quiero tener más énfasis en el objetivo 2, que es hablar un poco del aporte del laboratorio clínico desde el estudio del perfil inmunológico de las personas que viven con VIH, para ver si existe o no una reconstitución inmune luego de una adecuada terapia antirretroviral. Uno de los ejemplos es el dosaje de inmunoglobulinas, que es accesible a cualquier laboratorio clínico, y por lo tanto quiero mostrarles acá un trabajo realizado en el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde en Buenos Aires en el 2016, en donde evaluamos la prevalencia de hipergamaglobulinemia en niños que viven con VIH. Del total de niños evaluados, vimos que un 53% presentaba aumento de inmunoglobulinas IgG, IgA, IgM, es decir, que la hipergamaglobulinemia era a expensas de los 3 isotipos. Un 29% era a expensas de solo 2 isotipos, ya sea IgG, IgM o IgG, IgA, y que porcentajes menores eran a expensas de un solo isotipo, ya sea IgA o una hipergama por IgM. Esto es fundamental, sobre todo si pensamos en estadios de infección agudos, y sí cabe destacar que puntualmente en esta población la hipergamaglobulinemia fue el primer indicio que ayudó a la sospecha de infección por VIH, ya que por lo general los trastornos inmunológicos en los niños suelen ser muchas veces por inmunodeficiencias primarias que están asociadas a trastornos de hipogamaglobulinemia, no tanto a hipergamaglobulinemia. Pero si los pacientes se encontraban con infecciones crónicas a repetición que no mejoraban con el tratamiento antibiótico
de rutina, y en vez de presentar una hipergamaglobulinemia que hiciera sospechar de una inmunodeficiencia primaria, presentaban hipergamaglobulinemia, lo cual hizo sospechar más a una infección por VIH. Respecto a otros marcadores solubles que pueden identificarse tanto en suero como en plasma, para ver cómo es el sistema inmunológico del paciente de la persona que vive con VIH, tenemos distintas citoquinas o porciones solubles de marcadores de membrana de células inmunes que pueden medirse por ELISA, pero que actualmente no se encuentran tan distribuidos en los laboratorios clínicos como si lo están el dosaje de inmunoglobulinas. Podemos ver que existen marcadores de activación macrofágica como CD14 soluble y el lipopolisacárido, los cuales están asociados a translocación bacteriana. Sabemos que hay una disrupción de la barrera intestinal producto de la infección por VIH y que esta translocación bacteriana, dado a esa ruptura de la barrera intestinal, genera una activación crónica del sistema inmune, la cual genera también una necesidad de reparación constante de los tejidos, y todo esto junto con la inflamación sistémica por diversas citoquinas inflamatorias que se encuentran en circulación, genera la desregulación producto de la infección por VIH. De todas estas moléculas proinflamatorias, quiero mencionar a IP10, que es la proteína 10 inducible por interferón de tipo gamma, la cual, según varios autores, ha sido asociada a la infección por VIH desde el punto de vista que podría llegar a estar relacionada sus niveles con la inflamación crónica que genera el virus, y puntualmente en linfocitos TCD4 positivos estaría relacionada al reservorio viral de HIV. Es por eso que un grupo de investigadores sostuvo que IP10 podría considerarse como un nuevo biomarcador para el diagnóstico de la infección con VIH, con un 95% de sensibilidad y un 76% de especificidad, el cual podría ser una herramienta importante en algunas regiones donde, por ejemplo, las técnicas de biología molecular no se encuentran accesibles. Ahora, complejizando un poco más el tema, tenemos los estudios de las subpoblaciones linfocitarias celulares, que estos suelen realizarse por citometría de flujo, en donde estudiamos la ontogenia de los linfocitos T, que normalmente pasan desde estadios naive con poca activación inmune, ya que no se encuentran con antígenos de forma tan regular, que a medida que va pasando el tiempo, es decir, el individuo va creciendo, el individuo va exponiéndose a distintos antígenos, las células inmunes se activan, por lo tanto pasan a estadios de memoria. Hay distintos marcadores que nos ayudan a poder diferenciar estos distintos subtipos celulares, y que lo que esperaríamos es que en individuos infantes las células naive se encuentren incrementadas respecto a las células de memoria. En un trabajo también realizado en el Hospital de Niños Pedro Elizalde, pudimos evaluar las subpoblaciones linfocitarias de niños que viven con VIH y las comparamos con niños sin infección viral y sin patología inmunológica. Lo que pudimos ver es que los niños que viven con VIH y se encuentran bajo tratamiento antirretroviral con una buena adherencia, presentan un mayor número de células naive respecto a aquellos niños que viven con VIH pero que se encuentran con una baja adherencia al tratamiento antirretroviral. Aquí podemos ver lo mismo, pero en los valores estadísticos. Si bien los niños con buena adherencia al tratamiento nunca tienen valores de CD4 naive que suelen ser comparados con el grupo de niños sin infecciones o patologías inmunes, podemos ver que claramente es superior al grupo de niños que no tienen una buena adherencia al tratamiento antirretroviral.
También lo que cabe destacar es que cuando se realizó un seguimiento de los grupos, podemos ver que aquellos niños con buena adherencia al tratamiento antirretroviral tienen valores elevados de linfocitos naive respecto de aquellos niños con mala adherencia al tratamiento antirretroviral, pero sí que cabe destacar que dentro de los niños con mala adherencia hubo un grupo que durante el seguimiento pudo adquirir buenos niveles de adherencia al tratamiento y podemos ver que los aumentos de los niveles de células naive fueron significativos. Entonces, a nivel individual, esto es sumamente importante para los niños, ya que si bien nunca se logra obtener valores de grupo control, es decir, de niños sin infección y sin patología inmune, vemos que es fundamental adquirir una buena adherencia al tratamiento porque no solo nos asegura un descenso de la carga viral, sino que también podría estar relacionada con una reconstitución inmune, es decir, con un aumento de las células naive en niños que viven con VIH. Como conclusiones, sabemos que la implementación del tratamiento antirretroviral ha mejorado la calidad de vida de las personas que viven con VIH, ya que redujo la morbimortalidad asociada a la infección, que los métodos estandarizados para el diagnóstico y seguimiento de la infección se centran más en el punto de vista virológico, pero dejan de lado el estudio exhaustivo del perfil inmunológico de los individuos y que por eso es necesario que el análisis incluya posibles biomarcadores que estén asociados a inflamación sistémica para poder evaluar si existe o no una reconstitución inmune luego de la implementación del tratamiento antirretroviral. Y seguramente no sea suficiente evaluar un solo biomarcador, sino que varios marcadores serían necesarios evaluar para ver cómo se encuentra el sistema inmunológico del paciente y si se logra o no esa reconstitución inmune. Quisiera agradecer fundamentalmente al doctor Eduardo Gadi, a quien considero mi mentor, también al doctor Jorge Effner, un referente desde el punto de vista de la inmunología clínica, a todas las personas que viven con VIH y a sus familias, que gracias a ellos y a que se acercan al hospital y a los centros de investigación nos permiten realizar nuestro trabajo, y sobre todo a mi familia, a mis padres, a Alicia Lucieni, que siempre me acompaña, a mi padre Alberto Urioste, quien está hoy con ustedes para recibir el premio, ya que en este momento me encuentro realizando un postdoctorado en la Universidad de Maryland, en Baltimore, en los Estados Unidos. Así que muchas gracias, papi, por estar ahí por mí. Me encantaría estar presencialmente con todos ustedes, pero bueno, me toca hacerlo desde acá, desde lo virtual. También le quiero mandar un beso muy grande a mi hermano que está en España y me está mirando desde allá. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a la FABA, a la Fundación Bioquímica Argentina, por esta oportunidad y por permitirme seguir creciendo en mi carrera. Y gracias a todos ustedes y principalmente a mi familia, hoy estoy donde estoy. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes. Es un honor para mí recibir esto de parte de ella y bueno, agradecer a la Universidad Pública por todo lo que nos da. Muchas gracias. Bueno, le damos la palabra al doctor Alberto Torres, vicepresidente de la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires. Les comentaba que estoy en este momento en representación del presidente de FABA, de la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires, que tuvo un compromiso insalvable, una reunión con los directivos de la obra social provincial.
Lo primero que quiero transmitirles es el enorme agradecimiento, asumo la representación de todos los integrantes de nuestras instituciones, por la pasión que vuelcan en todo lo que hacen, sabiendo de que en nuestro país quienes eligen el camino de la investigación no es sencillo, no es fácil. A veces exige postergación, a veces exige, como en el caso de esta última colega, tener que irse a otros lugares para seguir progresando. Por lo tanto, desde nosotros el agradecimiento absoluto. Les cuento, esto es una institución que tiene más de 60 años y que nació pensando en unirse los bioquímicos de la provincia de Buenos Aires para tratar de generar desde una institución las mejores políticas para los profesionales bioquímicos. Con el correr del tiempo, desde acá se generó, se pensó, se ideó la Fundación Bioquímica Argentina, que es un verdadero orgullo como institución. Y empezamos a no solamente pensar en los bioquímicos que integran esta institución, sino pensar en cómo llegar a la sociedad a través de distintas acciones, desde buscar la mejora de los laboratorios de análisis clínicos con programas de control de calidad, de acreditación, y no alcanzaría el tiempo para que yo les enumerara todo lo que hacen nuestros colegas de la Fundación Bioquímica, hasta que un día llegó alguien, que me permiten, lo digo con todo respeto, es una locomotora de generar proyectos, que es la doctora Fink, y pensó en esto. Entonces no solamente se generaron acciones hacia la sociedad, sino que se generaron una especie de devolución de todo lo que ustedes en su carrera de investigadores hacen para que nuestra profesión haya alcanzado en el sector sanitario un lugar destacado. Cuando hace casi 50 años yo me recibí, había una distancia que nos separaba y no era fácil compartir con el resto del equipo de salud. Y con el tiempo las cosas se han igualado y hasta creo que se han desequilibrado muchísimo en favor de los valores de nuestra profesión. Así que gracias por habernos visitado. Nuevas ideas seguramente como las que pensó la doctora Fink o el doctor Castañino, que hoy no está y no nos acompaña. Y digo dos figuras, y en realidad tendría que decir, desde los primeros que fundaron a la Fundación Bioquímica hasta los actuales directivos, ha habido una mancomunión de ideas que nos ha permitido crecer, hacer crecer a nuestra profesión y a los colegas que nos debemos, que son unos 1.500 que están distribuidos en toda la provincia de Buenos Aires, con todas las características tan variables que tiene nuestra provincia, y que esa red de laboratorios está presente no solo en las ciudades importantes demográficamente, sino que también están en aquellos pueblitos donde necesitan de nuestros servicios. Muchas gracias y felicitaciones.